el capítulo Santa Fe, que concluyó efectivamente hoy porque el CEL aceptó la derrota y porque el PRO ha dicho que no va a judicializar la cuestión. Más allá de del encono, del enojo de Jorge Duazo, el compañero de fórmula del CEL, el hombre que viene del radicalismo, que estuvo dentro del frente que gobernó la provincia todos estos años, pero se abrió en el transcurso de este año, porque no lo consultaron y porque él dice que de todas maneras quedaban cosas por recurrir ante la justicia, etcétera, etcétera. Lo concreto es que Lifshitz va a ser el próximo gobernador los próximos 4 años. Pero antes de eso, quiero mostrar la imagen que hoy conmovió a la provincia de Neuquén. Fue en la previa del debate que acaba de concluir, de terminar en la Cámara de Diputados, donde Zapag, el gobernador, consiguió el instrumento para, como ustedes ven, pagar el medio aguinaldo, cosa que no podría haber hecho sin lo que le aprobaron, que es la emisión de deuda de 350 millones de dólares, tanto en el mercado local como en el mercado financiero internacional, al estilo de lo que hizo Buenos Aires, sin ir más lejos, a tasas probablemente cercanas al 10% anual, en la provincia de Vaca Muerta. 53.000 empleados públicos no hubieran cobrado el medio aguinaldo si esto no se hubiera producido esta noche. 22 votos contra 3 que se opusieron. Fue el saldo de esa votación que le destraba un instrumento clave, insisto, a Zapag, para poder además hacer frente a vencimientos de la deuda en Neuquén por unos 1.900 millones de pesos. Entonces simplemente trato de marcar como una especie de radiografía. Fue en el contexto de la protesta que ustedes veían con ese recinto vacío, lleno de papeles, de los legislativos planteando y reclamando aumentos salariales, y después en medio de gritos, insultos, con poco apoyo y trabajo y acompañamiento de los propios trabajadores legislativos, los diputados tuvieron que salir a aprobar rápidamente porque el viernes hay que emitir esos bonos, de lo contrario no llegan, insisto, en tiempo y forma a pagar el medio aguinaldo. Zabalza, Siciliani, ¿cómo les va? Gracias por este ratito. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas noches. Bueno, satisfechos, supongo, aunque la elección no era apto para cardíacos, ¿no? Responsablemente satisfechos, porque fue una elección muy difícil. Creo que vendrán después los tiempos de analizar internamente déficit, pero además no olvidar nunca que estábamos en un marco muy peleado a nivel nacional, de dos fuerzas que están pugnando en un espacio que era Santa Fe, pero por sobre todas las cosas satisfechos porque Santa Fe demuestra que es válido el espacio progresista y pelear por un proyecto diferente de construcción política en Argentina. O sea, es válida la candidatura de Stolbizer, el presidente, es válida, no como plantea Carrió que debe bajarse para no hacerle el juego al oficialismo, digamos. Absolutamente válida, y creo que hay, cuando uno defiende un proyecto que modifica institucionalmente una realidad como la santafesina en sentido positivo hacia los derechos de los ciudadanos en general, creo que esto es lo que está faltando en el país y esto es lo que necesitamos transmitir con mucha convicción a los argentinos. Ahora, Alicia, da la impresión que viene un proceso de apertura, digamos, del propio gobierno, porque va a tener mayoría en diputados, pero no va a tener mayoría en el Senado. Y hubo algunos cambios de signo político en algunos distritos, e inclusive por primera vez se dio la particularidad de que en Santa Fe, ciudad capital, el intendente es reelecto, Corral, pero al mismo tiempo no va a tener mayoría como tenía en el Consejo Deliberante. Y ni hablar de Rosario, donde va a tener un abanico de opciones y una atomización como tal vez nunca antes. ¿Esto va a obligar a abrirse? Nosotros somos naturalmente abiertos porque somos una fuerza que la constituimos 8 partidos. Si nosotros no dialogáramos entre nosotros, era imposible gobernar, ganar elecciones y revalidar. Vamos por el 3er gobernador del Frente Progresista. Bonfatti gobernó por todo su periodo con las 2 cámaras en contra, y Bonfatti fue el político más votado de la provincia de Santa Fe, sacó más del 40% de los votos y él consigue la mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia. Pero yo lo que quiero, Paulino, y no quiero cansarme de recordarle a la población que las instituciones funcionaron perfectamente, que todo el proceso electoral fue perfectamente transparente, que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe preside el Tribunal Electoral, que no la nombró a esta Corte el gobierno del Frente Progresista, que es independiente, que hubieron 40 organismos nacionales e internacionales de veedores, que tenemos boleta única, que le pagamos desde el gobierno la publicidad radial y televisiva a todos los partidos, que las actas de escrutinio, ese 4%, las colgamos en la web, las que tenían problemas, para que todos lo vieran. Y ese es el proceso transparente de Santa Fe. Después hablamos de lo político.
1.776 votos es un triple empate y es lo que decía Juan Carlos. Pero yo no me quiero cansar de repetir que no podemos ensuciar a las instituciones. En otra provincia este resultado no hubiera sido posible en las condiciones que termina. Yo quiero hablar de las condiciones políticas de transparencia que hay en la provincia de Santa Fe, que no puede ensuciarse o dudarse a las instituciones de Santa Fe por una contienda electoral ajustada, reñida, de triple empate. Venían del estigma tras las PASO de aquel la mala carga, la mala información, lo que fuese, el error. Errores. Terminó volando por el aire el técnico que se equivocó, ciertamente. Pero lo que está claro es que a la percepción de la sociedad pasó en las PASO que no pasa en las generales. Termina siendo un resultado tan finito. Casi la noche del domingo había tres que se adjudicaban el éxito. No pasó nada. Ahora, no pasó nada. Hay que entender, ¿no? Lo reñido. Perder una provincia como Santa Fe por 1.776 votos es difícil de resignarte. Pero bueno, uno hace los juegos políticos, pero hay que respetar las instituciones. ¿Le sorprendió entonces gratamente que el PRO finalmente haya resuelto la aceptación del resultado? Creo que tiene una lógica total, no cabía otra alternativa, absolutamente. ¿Lo de Boazo, en todo caso, en sentido inverso, lo sorprende también o no? No, no me sorprende. Son personalidades. En política también juegan las personalidades, ¿no? Acá, como en la vida, digamos, los despechos de los propios son más fuertes a veces que los opositores, digamos. Sí, pero creo que primero que es una cuestión inherente a determinada forma de pensar y de actuar en política. Por eso digo, no me sorprende. Pero digo, me parece que es un hecho absolutamente menor, Paulino. ¿Y ahora cómo van a hacer con una elección polarizada en puerta? Vamos a ¿O creen que no va a ser una elección polarizada? Prepárense para las elecciones a senador. Reutemann, Wiener y Perotti. Vamos a estar también en una elección súper reñida y las instituciones de Santa Fe van a estar a la altura de las circunstancias para garantizar la transparencia. ¿Y usted cree que Wiener, en principio, según lo que dicen las encuestas, termina levantando Stolbizer o que Stolbizer arrastra a la baja a Wiener? No, bueno, ninguna. A ver, creo que son especulaciones que yo no sé cuál es el campo de la realidad para que se puedan producir. Yo creo que nosotros vamos a aportar fundamentalmente desde el socialismo. Sabemos que va a haber mucha gente de otras fuerzas políticas que integran el Frente Progresista, que van a votar también por la Alianza Progresista y por Margarita Stolbizer. Pero digo, yo no quisiera entrar en ese tipo de cálculos. Nosotros estamos muy convencidos del camino que hemos tomado, muy convencidos. Y yo quiero significar también lo siguiente, y que decía Alicia, lo que existe en Santa Fe desde el punto de vista político, como coalición política, es inédita en Argentina. Y es inédita como forma de construir políticamente. Porque este es un Estado cuya democracia se ha descentralizado, hay participación ciudadana, hay plan estratégico donde la gente participa en las asambleas, hay una propuesta de salud, hay una propuesta de educación, de cultura. No es menos cierto que 7 de cada 10 santafesinos no validaron esa propuesta. Estoy de acuerdo. Con lo cual seguramente habrá una enorme tarea para hacer. Lo dije de principio y de valoración por parte nuestra, primero en el socialismo y después en el Frente Progresista, de cuáles han sido nuestros déficits. Pero hay un proyecto en pie y es un proyecto que tiene continuidad y que va a seguir avanzando. Y es una forma de construcción diferente en Argentina. Nosotros molestamos en Argentina por nuestra forma de construir, democrática y transparente. ¿Lo dice por una oposición al gobierno? Yo creo que en parte sí. El gobierno fue el primero que nos dedicó los ataques más frontales, primero con el desconocimiento de la institucionalidad. Es terrible lo que ha sucedido y sucede diariamente en Santa Fe. ¿Por el narcotráfico lo dice? No, por la acusación de querer hacernos responsables del narcotráfico al socialismo santafesino. ¿Todavía le duele, Siciliani, aquello de narcosocialismo? Pero claro. Claro, nos duele no como... Fue Larroque, ¿no? Fue Larroque en la Cámara de Diputados. Nosotros en política podemos aceptar críticas, pero realmente jugar con semejante carga y responsabilidad. Y nos dice eso a nosotros que ellos tenían en el Cedronar, en ese momento, un director
que estaba traficando efedrina en el país. Cuando Ramón todos Granero, tenemos, que va a tener que dar explicaciones a la justicia. Exactamente. Creo que eso, la verdad, que no solo desprestigia a un partido político, desprestigia a la política y no entiende los problemas de sociedad. Pero yo quiero volver a Santa Fe, ¿no? Juan Carlos Zabalza es nuestro candidato a Parlasur, que va a acompañar la boleta de Margarita Stolbizer. Y la provincia de Santa Fe va a valorar positivamente Margarita Stolbizer, Juan Carlos Zabalza, que lo conocen, que ha entregado su vida, su trayectoria en la política santafesina, y a Hermes Wiener y a todas las radicales. ¿Y usted que está en la lista de senadores va tercero? No, yo soy diputada nacional, tengo... ¿Pero no va en la lista de senadores? No. Mire usted, pensé que iba de candidata a senadora. No. Va una radical, un socialista y un radical, es de la ciudad de Reconquista. No, de Reconquista, Esperanza de apellido. Es el apellido, es una militante y una dirigente radical muy prestigiosa de la provincia de Santa Fe. ¿Qué imagina, en términos de lo que viene, digamos, con la fórmula consolidada de Scioli Zanini? ¿Imagina un gobierno cerrándose o un gobierno armando una transición más ordenada y descomprimiendo ciertas situaciones que hoy aparecen bajo la superficie? Yo creo que Argentina marcha a una realidad diferente. Yo creo que el ciclo kirchnerista llega a su fin. ¿Usted lo que cree que está terminado, no hay vuelta? Pese a que Scioli es el que mide mejor en las encuestas. Yo estoy convencido que sí. No es lo mismo. No es lo mismo y no es la misma concepción. O sea, aún ganando Scioli, el ciclo kirchnerista termina. Yo personalmente estoy convencido de que sí, de que es un ciclo que termina y vamos a una Argentina más abierta, más dialoguista, porque creo que el gran rechazo que existe en la población es a esa forma cerrada, no dialoguista, de no buscar consensos, de imponer criterios, que creo que está a contramano de lo que marcan los tiempos en el mundo. Y queremos el modelo Santa Fe, donde la bipolaridad esa que intenta Macri-Scioli es una estrategia que les conviene a los dos, pero está Margarita Stolbizer, que aunque nadie la nombre, en las encuestas de los encuestadores serios, sin ninguna publicidad, está midiendo cerca del 10%. Y partir de un 10%, sin publicidad, solamente con su prestigio, con su trayectoria, todavía no empezó la campaña electoral, y lo mismo que Massa. Massa lo intentan desvalorizar, desprestigiar, pero también las encuestas lo están marcando en un 13, un 14%. Entonces el escenario no es de 2, el escenario es de 4. Y queremos ver los debates televisivos y queremos ver las propuestas. Y nosotros estamos muy, muy confiados en una mujer, porque lo digo también desde el género. Cristina le aportó muchísimo al género, porque Cristina demostró que las mujeres podemos. Y ahora Margarita, con una impronta y una construcción y una forma de entender el poder totalmente distinta a la de Cristina, puede gobernar la Argentina. Yo quiero significarle a lo Maurino muy sintéticamente. Sí, claro. El otro día estuvimos en Córdoba en el lanzamiento de la fórmula. Yo la verdad que hubiera deseado que hubiera habido muchas cámaras grabando los mensajes que dio esa fórmula, porque salimos del esquema comunicacional, mediático, barato, raso, que no dice absolutamente nada, o que dice lo que la gente aparentemente quiere escuchar en su tranquilidad, sino que hubo un mensaje conceptual de un vicepresidente que es un hombre de trabajo, vinculado al sindicalismo democrático, que lucha por la democracia sindical, y de una candidata a presidente que tiene una estructura política armada y conceptual de cambio para Argentina. Y creo que esto es lo que hace falta para Argentina, verdaderamente. Hace falta caminar responsablemente, buscando la unidad, buscando los consensos, a superar las debilidades en materia de derechos y de ciudadanía y de institucionalidad que tenemos. Zabalza, Siciliani, gracias a ambos gracias. por este ratito aquí en la noche. 3 cosas puntuales antes del cierre. Lo primero, muy valioso lo que sucedió tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe. Todos discutieron. Los candidatos, la semana previa a que se vote, discutieron. Lo hicieron de manera impecable. Ejes temáticos, para algunos hasta monocorde o monótono, absolutamente ilustrativo, proponiendo, esclarecedor. Eso que en Córdoba no se va a dar, porque Schiaretti ha dicho que no, y de los 7 va a haber 6
pero Schiaretti no estará. Justamente el que aparece primero en las encuestas. En ese esfuerzo conjunto de las universidades, en la docta, la Universidad Nacional, la Universidad Católica, la Universidad de Río Cuarto, que van en pos de conseguir lo que parece ya a esta altura concretado, no va a suceder, que es que todos expresen sus ideas. Y lo último, las dos fotos en Mendoza tras el éxito del radicalismo y el volver al poder fueron sintomáticas de ojalá la Argentina que viene. Primero, el gobernador electo recibiendo al gobernador que está en funciones. Es decir, Cornejo en su casa recibiendo a Paco Pérez para hablar sobre la transición. Y hoy, Laura Montero, la electa vicegobernadora, yendo a la casa de Ciurca, el actual vicegobernador, para mate de por medio también hablar de esa transición de aquí hasta diciembre. Ojalá nos acostumbremos a esas cosas. No sean la excepcionalidad y por lo tanto no sean noticias. Ya venimos, Jaun Arena, Horacio Jaun Arena, a propósito del caso Milay. Este programa, LAN